Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Gracias por acompañarnos en una tarde un tanto desapacible y venir a este acto organizado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. El tema que nos trae aquí esta tarde es conocer el impacto de la guerra de Ucrania en Oriente Medio, en particular en la vida de sus ciudadanos, especialmente sobre la situación de los refugiados palestinos. Para ello tenemos el placer de contar con Raquel Martí y Jesús Núñez, que me acompañan aquí en la mesa, a los que les agradezco enormemente su presencia entre nosotros. El impacto de la guerra de Ucrania en Oriente Medio. Es un título que cuando menos puede resultarnos curioso, con conceptos que igual nos cuesta relacionar, y por eso creo que voy a empezar por ponernos en situación. Es evidente que la guerra de Ucrania ha traído la atención de los medios de comunicación, copa nuestros informativos, nuestros programas de opinión, incluso nuestras conversaciones cotidianas. Y parece que el mundo se acaba allí, pero no es así. Hay otras realidades cuyos problemas no solo continúan, sino que por efecto de estas guerras se han visto acrecentados. Este es el caso de los territorios como Oriente Medio, cuya problemática se está viendo eclipsada por las últimas noticias de la guerra en Europa, lo que le hace descender en la lista de prioridades de asuntos que merecedores de apoyos internacionales y de esfuerzos diplomáticos, a pesar de que todos conocemos la urgencia global de sus condiciones. Y es esa realidad, esa pérdida de interés que pone en peligro a este colectivo, en la que esta tarde viene a reivindicar UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina. UNRWA lleva trabajando desde hace más de 70 años en Siria, Líbano, Jordania, el territorio palestino ocupado, Gaza y Cisjordania. Y su objetivo es atender y defender los derechos fundamentales de 5,7 millones de personas refugiadas de Palestina. Para ello, ha levantado 710 escuelas, a las que asisten más de medio millón de niños y niñas, 140 centros de salud con casi 6 millones de visitas anuales, y trabajan con 30.000 trabajadores, de los cuales el 99% son refugiados y refugiadas de Palestina. A día de hoy, UNRWA está al frente de los servicios básicos de una población que vive en una permanente crisis solidaria. Como he comentado anteriormente, tenemos el placer de contar en la mesa con Raquel Martí y Jesús Núñez, que ellos van a hablarnos esta tarde poniendo el foco en cómo la guerra de Ucrania está afectando directamente a esa población que sigue esperando una solución justa a su terrible situación. Para conocer un poco a las personas que nos acompañan en la mesa, como he mencionado, Raquel Martí es directora ejecutiva de UNRWA, Comité Español, es experta en gestión y evaluación de proyectos de cooperación internacional y políticas públicas. Del extenso currículo que me han pasado para hacer esta presentación voy a extraer algunos puntos, espero que sean lo más significativos. Destacaría, por ejemplo, su papel en la gestión de proyectos de cooperación al desarrollo para diversas organizaciones internacionales, su trabajo en organizaciones no gubernamentales, y la ha llevado a visitar países como Asia, África y Latinoamérica, y su participación como responsable de proyectos de ayuda humanitaria y emergencia en Magreb y Oriente Medio, centrando su actividad principal en la situación de los refugiados de Palestina. En la actualidad, Raquel compagina su trabajo como directora ejecutiva de UNRWA, como hemos mencionado, el Comité Español, con una amplia actividad docente sobre la situación en Oriente Medio y el desarrollo socioeconómico en África, colaborando en diversos foros profesionales y universidades. La persona que la acompaña es Jesús Núñez Villaverde, que también tiene un currículum igual de extenso, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, y es experto en relaciones internacionales, seguridad internacional, construcción de la paz y prevención de conflictos violentos en el mundo árabe musulmán. Todo ello lo compagina con su labor como docente en la Universidad de Madrid. Pero asimismo es consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el ámbito de la construcción de la paz y la prevención de conflictos violentos, y vocal del Comité Directivo del Encuentro Civil Euromed desde su creación en 2008, y un prolífico colaborador en diferentes medios de prensa y radio. Creo que tenemos una suerte de contar con dos personas con una excepcional preparación, expertos en el tema que nos ocupa hoy, que es el impacto de la guerra de Ucrania en Oriente Medio, centrándonos, como van a ser ellos, en la situación de los refugiados palestinos. Creo que es hora de que me calle yo también, que empiecen ellos su ponencia, que son los que han venido. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la presentación y por la invitación y por habernos acogido en esta magnífica biblioteca con estas también magníficas vistas. Aunque lo que vamos a tratar sea un tema que aporta pocas alegrías,
de preocupaciones, fundamentalmente, como es el de la situación de la población refugiada palestina, en términos muy concretos, o más amplios, si se quiere, dentro de la Palestina histórica, en lo que lleva sucedido allí desde hace muchos años. De tal modo que lo de Ucrania lo que nos da es simplemente un marco, un elemento de comparación para poder analizar lo que está ocurriendo en un caso y en el otro, pensando que el inicio de la invasión rusa en Ucrania en febrero de este año podía haber provocado, y entro en un terreno que desgraciadamente no se ha concretado, no es la realidad, es lo que podría haber sido, contando que podía haber provocado una activación de voluntades políticas fundamentalmente para atender de manera más clara las consecuencias de los estallidos de violencia como el que se acaba de producir en Ucrania. Teniendo en cuenta que, en fin, recordaba antes hablando con Raquel, pongo una mínima imagen y seguro que hay muchas que ustedes pueden añadir. Viniendo ahora para acá, Plaza de Cibeles. Pues en la Plaza de Cibeles, alrededor de la fuente de la Cibeles, están las banderas de España y alrededor las banderas de Ucrania. ¿Por qué las banderas de Ucrania? ¿Es el único conflicto violento que hay en el planeta? ¿El único donde hay una violación del derecho internacional? ¿El único donde hay una ocupación de territorio? ¿El único donde hay refugiados y desplazados que tratan de poner a salvo su vida, al menos, para escapar de la violencia que no han buscado? Por lo tanto, no es para desmerecer en ningún caso la causa de Ucrania, simplemente para entender que si no abrimos los ojos a más realidades, pues estamos perdiendo de vista el mundo, tal como es realmente el mundo en el que nos encontramos. Porque, claro, como el tema de Ucrania, vemos cómo en realidad lo que está ocurriendo es que la omnipresencia de ese conflicto, insisto, no para rebajar su importancia, no, es imposible rebajarla, porque nos afecta, más allá de la tragedia que supone evidentemente para los 46 millones de ucranianos, después estamos todos los demás europeos afectados en muchos ámbitos y todavía sin tener perspectiva de solución inmediata a esa violencia. Pero la cuestión es ver cómo Ucrania lo está nublando todo, está nublando el panorama internacional, tanto en términos mediáticos como en términos políticos. Y de ahí viene la preocupación que podemos tener quienes, como puede ser mi caso, nos dedicamos a analizar desde esa perspectiva de prevención de conflictos y construcción de la paz el escenario de violencia que hay en muchos rincones del planeta. Porque la idea sería que nos encontramos una vez más, y no es la primera, realmente seguro que puede ser la última, en la que, si recurro al refrán español, es aquello de lo de vestir un santo para desvistiendo a otros. Y eso no lo estamos encontrando continuamente. Si lo digo a título de ejemplo mínimo, me comenta la directora de la Biblioteca Islámica, que está integrada en la Agencia Española de Cooperación Internacional, que se ha quedado sin fondos para mantener suscripciones de revistas y comprar libros. De la Biblioteca Islámica, la que tenemos en España. ¿Por qué? Porque los fondos se miden para Ucrania. Y eso es un mínimo, estoy hablando de nada, de unas cuantas decenas de miles de euros. No, nada que vaya a arreglar el problema de Ucrania, evidentemente, pero sí que deja desasistida esa biblioteca. Pues en fin, multipliquémoslo en otros ámbitos con lo que está ocurriendo en relación con tantos y tantos conflictos. La comparación la podemos hacer de inmediato y ese fenómeno de nublarlo todo nos deja fuera de la vista a cuestiones que siguen, deberían seguir preocupándonos. Porque, claro, también lo planteo de otro modo. Podría ocurrir que ahora mismo hablemos de otros conflictos más que el de Ucrania, es el único que hay, porque ha habido voluntad para resolver todos los demás. Pero desgraciadamente no es el caso. Y es ahí donde creo que tenemos que poner el énfasis para entender esa doble vara de medida que sigue habiendo, ya la teníamos arrastrada desde hace mucho tiempo, esa doble vara de medida a la hora de enfocar, de activar respuestas a focos de violencia que nos encontramos. Porque la comparación es inmediata. Y sé que al comparar, y por eso lo repito por tercera o cuarta vez, tenemos el peligro de que se pueda sacar como conclusión que uno es más importante que otro. Estoy muy lejos de plantear que los refugiados palestinos son más importantes que los refugiados ucranianos, en ningún caso.
pero no puede evitar la sensación clara de que lo que se ha utilizado como esquema para actuar en un caso no ha servido en el otro. Al revés, ha contribuido, y esa es, yo creo, la principal preocupación que tenemos hoy en día, ha contribuido a generar un agujero negro que permite un mayor margen de maniobra para quien, aprovechando ese fenómeno de la Ucrania que lo nubla todo, tiene margen de maniobra suficiente para seguir adelante con la agenda que ya tenía establecida. Y en este caso, si le pongo nombres concretos, pues para un Israel que está aprovechando el desvío de la atención hacia otras cosas para seguir adelante con una estrategia de hechos consumados que busca de forma clara, es su objetivo fundamental, el dominio absoluto de la Palestina histórica. Que para ello se ha violado el derecho internacional, vemos que en el caso de Ucrania se utiliza continuamente ese argumento. Putin ha violado el derecho internacional invadiendo un territorio soberano. Es cierto que en este caso no hay un territorio soberano porque Palestina como tal no es un Estado reconocido por la comunidad internacional. Pero en cualquier caso, de inmediato podemos entender que el territorio ocupado palestino también supone, es un régimen que está contemplado en el derecho internacional que obliga al ocupante a cumplir una serie de responsabilidades y de tareas. Y por tanto podemos tener la seguridad absoluta, después de más de 70 años, de que Israel no cumple con sus responsabilidades como potencia ocupante, tanto en Gaza como en Cisjordania, desde luego. Luego, desde ese punto de vista, ya vemos una doble vara de medida. Del mismo modo, podemos entender que hay una doble vara de medida cuando se repiten violaciones del derecho internacional humanitario y de violaciones de derechos humanos de toda su extensión en el caso de Ucrania, y eso merece no solamente condenas y críticas, sino sanciones contra quien las está cometiendo. Llevamos ahora aprobadas 8 rondas de sanciones por parte de la Unión Europea contra Rusia por lo que lleva haciendo en estos 7 meses. ¿Dónde están las sanciones a Israel? No hay ninguna. O sea, recordemos que Israel ha invadido por la fuerza territorio soberano egipcio, sirio, libanés, jordano y ocupa el territorio palestino desde 1967. Y no es que no haya habido una operación tormenta del desierto como hubo en el caso del Irak que invadió y ocupó Kuwait. Es que no ha habido ni siquiera sanciones económicas, que no ha habido sanciones diplomáticas. No se le ha quitado el derecho de voto en la Asamblea General de la ONU, algo. O sea, no hay, el listado está vacío, no hay una sola medida que le haya hecho ver a Israel que violar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos de la población ocupada tenga algún tipo de consecuencias. Y eso me lleva de inmediato, lo digo cuando analizamos el comportamiento de algunos actores, lo digo a veces de ese modo. Si yo soy, a estas alturas, desde el año 48, o sea, he nacido en el año 48, por lo tanto tengo ya 80 y pico años, llegando a ellos, me han educado como un niño mimado que puedo hacer lo que me dé la gana sin ningún tipo de consecuencias. ¿Cómo cabe esperar que ahora a mis 80 años me voy a comportar de manera educada, cumpliendo con las reglas del juego? Si me habéis acostumbrado, la comunidad internacional, a que puedo hacer lo que me dé la gana sin ningún tipo de consecuencias. Ese es Israel. Un niño mimado que ha tenido, por lo tanto, un comportamiento en función de sus propios criterios y de sus propios intereses sin ningún tipo de límite. Sin ningún tipo de límite quiere decir, con la pasividad, en el mejor de los casos, con la pasividad de la comunidad internacional, que ha mirado por otro lado ante esas violaciones. Y en otros casos, también muy claros y con nombre propio, con un respaldo explícito para que pudiera seguir adelante sin ningún tipo de cortavisión. Me refiero a Estados Unidos, que da igual si con republicanos o con demócratas en la Casa Blanca, no han tenido ningún reparo a lo largo de décadas en utilizar su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear cualquier posible resolución que pudiera tener consecuencias, ya digo, sanciones económicas, diplomáticas o de otro tipo, sobre ese actor que tiene ese tipo de comportamiento. Por lo tanto, estamos viendo ahí otra vez claramente, ya digo, no desde febrero de este año, sino desde hace prácticamente 80 años, estamos viendo un comportamiento consentido
ya digo, en la medida en la que unos miran para otro lado y en la medida en la que otros respaldan explícitamente, asumiendo el coste. O sea, si tengo que dar el ejemplo todavía más concreto, lo digo por si alguien tiene esa visión optimista de la época, Obama no tuvo ningún reparo en quedarse solo en el Consejo de Seguridad contra 14 votos de los otros miembros del Consejo para bloquear resoluciones que podían suponer algún tipo de sanción para Israel. Por lo tanto, estoy diciendo Obama, lo digo por si alguien está pensando que solamente esto lo podría hacer Trump o algo parecido. No, cualquiera de los inquilinos de la Casa Blanca lo ha hecho hasta ahora. Por lo tanto, estamos viendo que hay claramente una doble vara de medida, como decía, que le permite a Israel, en este caso, de forma clara, y hago una nota a pie de página en lo que estoy diciendo, esto no quiere decir que los palestinos sean ángeles de Dios y los israelíes sean demonios con cuernos y rabo. Mi aproximación al tema, al menos, se hace desde la perspectiva de quién viola o no las reglas del juego. Y cuando las viola un actor palestino, también hay que criticarlo y denunciarlo. Luego, no se trata de esconder esa parte, ya digo, convirtiendo a unos en ángeles de Dios y a otros en demonios, sino de entender que hay una sistemática violación del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos, día a día, esté o no esté en los medios de comunicación, que se está produciendo sin ningún tipo de consecuencias. Y la cuestión, por lo tanto, es que la concentración de la atención a día de hoy, en el caso de Ucrania, a lo que está llevando es a un absoluto silencio mediático. No aparece en ningún caso lo que está ocurriendo, ya digo, día a día. Es que parecería, a veces ocurre eso, parecería que asistimos a la última ofensiva o a la última oleada de bombardeos contra Gaza, tal día. No volvemos a oír hablar del asunto hasta X meses después. Parecería, por lo tanto, que entre una cosa y la otra no ha sucedido nada. Lo que no ha habido es repercusión en los medios. Pero entendamos que día a día se producen esas violaciones. Día a día hay muertos. Como nos contará Raquel con más detalle, eso va agravando y haciendo insoportable la vida para muchas personas. Y es una realidad a la que ya nos hemos acostumbrado y que no produce consecuencia de ningún tipo. Entendiendo, por otro lado, y insisto en esa doble vara de medida, entendiendo, por otro lado, que ahora mismo nos hemos movilizado, en general, digo, la comunidad internacional, con los refugiados ucranianos que han salido, han atravesado una frontera internacional y han buscado refugio en otros países. No sé a estas alturas cuántas veces habremos escuchado. Cada vez que hay un conflicto, nos encontramos con el mayor colectivo de refugiados son los afganos, el mayor colectivo de refugiados son los iraquíes. Otra vez, no se trata de establecer una competencia entre cuántos más, cuántos menos, pero es que continuamente los 5,7 millones de refugiados palestinos no aparecen. No existen. Parecería como si el tema hubiera también desaparecido del mapa cuando hay una labor que lleva a cabo la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, una labor contracorriente, porque hay un ataque sistemático para que esa agencia no tenga capacidad para cumplir con su tarea. Un ataque sistemático que supone recortes de financiación, que supone un déficit presupuestario estructural y que supone un intenso ejercicio diplomático para conseguir reconceptualizar el concepto, la palabra refugiado, de tal forma que aplicado a los palestinos, lo que pretende Estados Unidos de forma explícita es conseguir, obviamente con el consentimiento, con el apoyo, con el respaldo, con la exigencia casi de Israel, conseguir que refugiados sea un concepto que solamente defina a los que siguen vivos de aquellos palestinos que se vieron forzados a abandonar sus lugares de origen y sus casas en 1948, cuando se produjo la llamada Nakba, la catástrofe que implica la creación del Estado de Israel a partir de un plan de partición que elaboró la ONU en 1947 y que determinaba que de la Palestina histórica, lo que hay entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, básicamente, siendo la población palestina en aquel momento el 70% del total, siendo el 92% de la propiedad de la tierra con títulos jurídicos palestinos, lo que decidió la ONU, la recién creada ONU en aquel momento, es que el 56% de esa tierra se le entregaba
los judíos, todavía no hablo de Israel porque no existía todavía, y el 44% a los palestinos. Un reparto un tanto raro cuando se estableció de manera muy clara que el reparto se iba a hacer en términos demográficos. ¿Cómo puede ser que el 70% de la población sea palestina y se queden con el 44% del territorio? ¿Cómo puede ser que el 92% de la propiedad de la tierra esté en manos de palestinos, con títulos de propiedad, insisto, y que sin embargo se queden con el 44% de la tierra? Pues evidentemente porque el movimiento sionista contaba con el apoyo explícito de Londres, que era en aquel momento la hegemonía mundial, y de ahí la explicación de un reparto que está ya, si no en el origen absoluto, desde luego sí, en el que pone en marcha una secuencia de 6 guerras, como decía antes, y 2 intifadas que se acumulan hasta hoy. Pues bien, esos refugiados, cuando vemos el tratamiento que se ha dado a los refugiados ucranianos por un lado y se viene dando a los refugiados palestinos, pues evidentemente la situación es otra vez muy distinta. La movilización de fondos que ha habido desvistiendo otros santos es una realidad con la que tenemos que contar. Y sin embargo no se ha activado, lo decía antes, si lo miramos en términos positivos, podríamos pensar que la emergencia de Ucrania hubiera activado una conciencia acompañada de una acción política que supusiera la atención a todos los refugiados. Estamos hablando en el planeta ya de 100 millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus lugares de residencia, de los cuales 28 millones, estoy hablando de números redondos, serían refugiados y el resto serían básicamente desplazados e internos y solicitantes de asilo. Ese es el mundo que tenemos. Y sin embargo no se está dando atención a esas necesidades de asistencia y de protección que en términos generales formalmente asume el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y que en términos concretos de lo que estamos hablando aquí asume la Agencia Internacional para los Refugiados Palestinos, la UNRWA. Por otro lado, estamos hablando también no solamente de ocupación de refugiados, sino también de ocupación. Es decir, ahora mismo tenemos un territorio parcialmente en manos de Rusia, básicamente 4 regiones, Kherson, Zaporizhia, Donetsk y Lugansk, que la propia Rusia formalmente ha establecido la anexión a la Federación Rusa, serían a todos los efectos para Moscú territorio ruso, y sin embargo eso se denuncia, eso se rechaza, no hay ningún reconocimiento de que eso pueda tener legalidad ninguna, y sin embargo no vemos lo mismo con el territorio ocupado palestino. Un territorio, ya digo, desde el año 67, que si lo definimos un poco más nos lleva a una Gaza que es la mayor prisión del planeta al aire libre. Hagámonos a la idea, y sé que es imposible hacernos a la idea si uno no lo pisa, hagámonos a la idea de una franja de territorio de 10 por 40 kilómetros, 400 kilómetros cuadrados, donde habitan 2 millones de personas, de los cuales claramente más de la mitad son refugiados, tienen la condición de refugiado, en diferentes oleadas, que está cerrada al mundo por tierra, por mar y por aire, y que solo Israel dice en qué momento se abre o no se abre esas entradas y salidas en función de sus propios criterios. Israel lo ha dicho en este caso, gracias por decirlo sin tener que leer entre líneas, lo ha dicho abiertamente. No queremos matar de hambre a los gazatíes, queremos mantenerlos a dieta estricta. Eso quiere decir, cuando quiero dejo pasar camiones, da igual si con material de construcción o con comida, y cuando no quiero, cierro. Y no tiene consecuencias ninguna. Con un argumento muchas veces utilizado también por Israel, que daría a entender que no, que Gaza no está ocupado, que ya se marcharon en el año 2005. La legalidad internacional determina que hoy sigue siendo un territorio ocupado por Israel en la medida en la que mediatiza el ritmo de la vida en todos los sentidos y a diario. Y tampoco tiene consecuencias, ningunas. Por tanto, desde ese punto de vista, estamos viendo otra vez que una situación de ocupación no supone por parte de Israel ningún coste, supone un negocio. O sea, entendamos que la ocupación de Gaza y la ocupación de Cisjordania para Israel supone un negocio, en el sentido de que la comunidad internacional es la que está, mal que bien, con lo que puede, tratando de paliar el sufrimiento de la población ocupada,
cuando eso le corresponde formalmente, legalmente a la potencia ocupante. Es que le toca ocuparse de la asistencia y la protección y la satisfacción de las necesidades básicas de esa población, de un territorio que está ocupando, porque hay un régimen legal que es el régimen de ocupación. Y mientras no termine la ocupación, tiene esa responsabilidad. No solo no lo asume, sino que se dedica a destruir en muchos casos cosas que se hacen gracias a la asistencia internacional. Sin ninguna consecuencia. Por tanto, volvemos a ver ahí una doble vara de medida que no deja de llamar la atención cuando vemos que ya se ha asumido plenamente que, digámoslo así, no hay nada que hacer. En definitiva, y por ir luego a situaciones más concretas de lo que está ocurriendo sobre el terreno, lo que cabría añadir desde mi punto de vista es entender, y no es el único caso, evidentemente, hablamos de los llamados conflictos olvidados. El conflicto árabe-israelí es cualquier cosa menos olvidado, menos aún en un siglo XXI en el que tenemos cacharritos que nos dicen en cada momento lo que ocurre en tiempo real en cualquier rincón del planeta. Olvidado no porque no lo sepamos, lo que está ocurriendo allí, olvidado de la agenda política o de la agenda mediática, en todo caso, pero sabemos totalmente lo que está ocurriendo. Pues bien, aprovechando el apagón informativo, nos encontramos, aprovechando el apagón informativo y aprovechando la falta de voluntad política. Miren, cuando hablábamos, me ocurre como profesor de Relaciones Internacionales y implicado en muchos debates y actos en los que tocamos de manera amplia el mundo árabe-musulmán. Mi experiencia en los últimos más de 30 años es que empezáramos a hablar de lo que empezáramos a hablar, a los 2 minutos estábamos haciendo referencia al tema palestino-israelí. Hoy podemos estar hablando horas y horas y el tema palestino-israelí ha desaparecido de la agenda. Podríamos pensar, ha desaparecido porque ya se ha solucionado el problema, magnífico, a otro tema. No, no se ha solucionado el problema, pero ha desaparecido de la agenda. Es un éxito total por parte de, en este caso, Israel y quienes obviamente respaldan a Israel en esta historia, en el sentido de que eso le deja margen de maniobra prácticamente absoluto para llevar adelante una política, una estrategia de hechos consumados que le permiten ir ganando terreno. ¿Cuál es la idea? Básicamente, es hacer insoportable la vida para quienes no acepten que aquí soy yo quien pone las reglas del juego. Eso se han dado hasta nombrecitos, eufemismos que hemos manejado durante años. Ariel Sharon, con Ariel Sharon de primer ministro, hablamos del transfer. El transfer era que si para ti la vida es insoportable aquí, márchate, vete a otro sitio. Porque el objetivo fundamental, como digo, es el dominio total de la Palestina histórica para consolidar ese proyecto sionista, en este caso, puesto que esa es la palabra que define el proyecto en su conjunto. Entendiendo que cualquiera de las acciones que se vayan a emprender por parte de Israel no va a tener, como he dicho antes, repercusión de ningún tipo y que sistemáticamente tenemos que asumir que el tiempo corre, no sé si añadir inexorablemente, no me atrevo, espero que no, quizá por mantener alguna esperanza, el tiempo corre a favor de Israel. Corre a favor de Israel porque si ya las circunstancias antes de la pandemia y antes de Ucrania ya iban en ese sentido, ahora mismo, con ese añadido margen de maniobra que tiene, nos encontramos con que Israel está intensificando esas acciones. Tiene cierta prisa. Israel no está, podemos pensar que sería otra estrategia. Israel no está, ¿por qué no ha anexionado Israel Gaza y Cisjordania ocupado desde el 67? Igual que anexionó en la Primera Guerra, en la del 48-49, anexionó partes del territorio que la ONU le concedía al teórico Estado de Palestina. Pues porque, si me permiten decirlo en términos brutos, porque Gaza y Cisjordania tienen bichos de 2 patas que viven allí, que no son judíos israelíes. Y la experiencia de haber tenido que absorber a el 19% de la población israelí, que hoy en día son no judíos israelíes, lo que es lo mismo, son palestinos israelíes, ya les está suponiendo ciertos dolores de cabeza. Por lo tanto, tener que absorber a los 2 millones de Gaza y a los 2,8 millones de personas que viven en Cisjordania supondría que
se vendría abajo el sueño sionista. Un sueño que consiste en presentar a Israel como la única democracia de la región, entendiendo que democracia significa la regla de la mayoría, entendiendo, por lo tanto, que ya hoy, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, ya hay tantos judíos israelíes como palestinos. Unos viviendo dentro de Israel, otros viviendo en Gaza, otros viviendo en Cisjordania y el resto, obviamente, en los campos de refugiados que hay alrededor. De tal manera que, si la regla es una persona, un voto, un Israel que absorbiera, que anexionara esos territorios, se encontraría después con que se convertiría en minoría dentro del Estado que han creado para los que pertenecen a una religión. Recordemos que Israel es un Estado único en el mundo. Hay estados confesionales y no confesionales. Israel es un Estado creado para los que pertenecen a una religión. Y los que no pertenecen a ella sencillamente no tienen voto. Aunque formalmente, como he dicho, 19% de su ciudadanía está conformado por palestinos que formalmente son ciudadanos israelíes y que tienen pasaporte israelí. Pero es bien obvia, no hay más que pisar el terreno, es bien obvia la discriminación que sufre. Por tanto, desde ese punto de vista, y termino, nos encontramos con que Israel hoy goza todavía de mayor margen de maniobra en la medida en la que, como digo, hay un apagón mediático y en la medida en la que políticamente nos encontramos con que la Unión Europea, hago un mínimo repaso, ya digo, y termino en un minuto. La Unión Europea, aun suponiendo que quisiera, no puede hacer nada para cambiar las cosas. La Unión Europea en su conjunto es el primer socio y el primer donante, el primer socio comercial y el primer donante a la Palestina histórica, pero no tiene voz política para poder hacer valer otro enfoque distinto al que estoy describiendo. Entre otras cosas, porque dentro de los 27 todavía hay algunos países, y obviamente Alemania y Países Bajos son los dos primeros, que no se atreven todavía a verse firmando un papel que alguien puede interpretar como ya están otra vez los alemanes castigando a los judíos. Como esa categoría todavía no entra en la cabeza de muchos, eso le permite a Tel Aviv saber que de la Unión Europea, aunque vengan muchos gritos y muchas críticas, no va a venir nada con capacidad real para cambiar las cosas. Nos encontramos con que los países árabes se les llena la boca, los 22 países de la Liga Árabe, se les llena la boca hablando de la defensa de la causa palestina. Llevan así décadas. Y esos países árabes se comprometieron en su día a no hacer nada que pudiera de algún modo normalizar sus relaciones con Israel si eso era a costa de la causa palestina. Hasta los acuerdos de Abraham, hasta Donald Trump, hasta el momento en el que Israel ha llegado ya a normalizar relaciones con Marruecos, con Sudán, con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, es decir, con países árabes que, por lo tanto, han dejado caer el tema de la causa palestina. Es decir, nadie en el mundo árabe, nadie se la va a jugar por los palestinos, porque entienden que lo de normalizar relaciones con Israel le trae beneficios tanto económicos a corto plazo como también políticos en la medida que agradan a Washington. Luego de ahí no va a venir tampoco el problema para Israel. El único que tiene capacidad hoy en día para poder forzar una vuelta a una mesa de negociaciones buscando algún tipo de acuerdo es Estados Unidos. Pero yo he dicho antes que Estados Unidos, con republicanos y con demócratas, no está dispuesto en ningún caso a modificar el comportamiento que lleva manteniendo desde hace décadas. Luego, Estados Unidos, que sí puede, sencillamente no quiere. Y eso hace, en definitiva, que los palestinos hoy radicalmente se hayan quedado solos, desde el punto de vista político. Y en una situación deplorable en términos de nivel de vida, puesto que esa ocupación diaria aborta cualquier posibilidad de desarrollo, por muy mal, también cabría decir, por muy mal que lo hagan las autoridades palestinas, que lo hacen bastante mal, dentro del pequeño margen que les deja Israel. Pero aunque lo hicieran mucho mejor, el margen es absolutamente estrecho. Luego, desde ese punto de vista, como digo, el panorama es de un pueblo palestino abandonado por los árabes, con la Unión Europea impotente y con Estados Unidos que no quiere modificar un rumbo que le conviene mantener con Israel como socio fundamental. Todo eso, en definitiva, a donde nos lleva sería a la enorme importancia de la sociedad civil, de nosotros mismos,
para informarnos de lo que allí ocurre, puesto que también es cierto que si queremos informarnos, podemos informarnos, al margen de que los grandes medios no nos hablen de estos temas, hay suficientes canales para poder saber lo que allí está ocurriendo y a partir de esa información para que nos sensibilicemos sobre, creo, valores y principios que decimos que nos definen como seres humanos y entre ellos están la defensa de los derechos humanos, la defensa del derecho internacional humanitario y, en general, la defensa del derecho internacional y que a partir de ahí podamos presionar también a nuestros gobernantes para que, en lugar de mirar para otro lado, asuman la realidad del mundo que nos toca vivir, que incluye también no solamente a los ucranianos, sino también a los palestinos. En fin, lo dejo aquí si les parece y luego, si hay oportunidad, seguimos con el tema o con alguno que les parezca interesante. Gracias. Pues antes de entrar, me gustaría agradecer a esta biblioteca y a su directora Marilo el haber construido este espacio tan maravilloso, también el haber acogido en su día la exposición fotográfica que hicimos sobre Gaza y también a Antonio López, que es el técnico que nos ha estado ayudando en la biblioteca para poder gestionar todos estos dos eventos. Aprovecho para agradecer a la Junta de Castilla-La Mancha y a la de Cooperación el apoyo que llevan destinando desde hace años a la Palestina y el haberlo mantenido a pesar de la situación y de las crisis que hemos atravesado con la pandemia. Hemos seguido recibiendo ayuda. Hemos seguido recibiendo ayuda de Castilla-La Mancha y esto es algo que señalaría agradecer. Pues yo voy a tratar, después de este análisis desolador que nos ha hecho Jesús, voy a tratar de traducirlo en lo que significa estas decisiones políticas y esta situación en Palestina para la población refugiada de Palestina. Y sobre todo voy a empezar hablando de cuál es el impacto que está causando la guerra de Ucrania en la situación de esta población refugiada en Oriente Medio, no solamente la población palestina, también otras poblaciones que están muy afectadas por los conflictos en Oriente Medio. Yo creo que en primer lugar tendríamos que decir que la guerra de Ucrania lo que ha hecho es volver más vulnerables a la población de Oriente Medio, sobre todo a la población refugiada. Han visto reducidos aún más su poder adquisitivo debido al aumento de los precios de los alimentos, pero también de los combustibles. En general, como ya ha señalado Jesús, la ayuda humanitaria se ha reducido debido no solamente a la crisis mundial, que en general estas crisis y la pandemia han reducido la financiación, sino que además, como señalaba Jesús, los fondos disponibles se han canalizado hacia Ucrania en su mayoría, con lo cual aún ha quedado más desabastecido la ayuda humanitaria y la emergencia en Oriente Medio. Pero además, esta subida de los precios lo que ha hecho es que la ayuda humanitaria se ha vuelto más cara para las ONGs y para los organismos internacionales. Y no solamente los alimentos, sino que el transporte también se ha encarecido. Con lo cual, entre que hemos recibido menos fondos y que además todo cuesta más caro, esto se traduce que al final lo que estamos distribuyendo de ayuda humanitaria entre la población no cubre las necesidades que tiene la población en Oriente Medio. Y por último, también nos señalaba Jesús, diría que los medios de comunicación y la política está centrada a Ucrania y han dejado totalmente relegada a la población palestina, como ya ha dicho Jesús. Todo este cambio de prioridades en la distribución de la ayuda y en la protección se traduce en un sufrimiento enorme y profundo para la población refugiada en Oriente Medio. Pero es que además partimos de un contexto que ya era muy complicado. Entonces me gustaría explicar cuál es ese contexto, esa situación de la que partimos en las diferentes zonas donde se encuentran los refugiados de Palestina, que no solamente dentro de Palestina, del territorio palestino ocupado, sino que también aquella guerra del 48 que produjo que los refugiados se desplazaran al Líbano, a Siria, a Jordania y a la Palestina que quedó tras la creación del Estado de Israel. Entonces me gustaría empezar por Líbano, porque realmente es difícil decidir en cuál de las zonas donde opera y están los refugiados, en cuál de estas zonas la crisis es peor. Van a ver ustedes a lo largo de mi intervención que realmente la situación es una catástrofe en todas las áreas en las que se encuentran los refugiados de Palestina.
Si empezamos por Líbano, Líbano está ahora mismo afrontando una de las peores crisis económicas por las que ha pasado los países de la guerra civil, pero además, según el Banco Mundial, se considera como una de las 10 crisis más profundas a nivel mundial desde el siglo XIX. El PIB de este país se ha contraído un 58%. Y esto, el Banco Mundial lo que explica es que, con la excepción de Líbano, cuando se contrae más de la mitad del PIB de un país, es porque está en el verde. Y Líbano no lo está. La libra libanesa en esta situación se ha depreciado un 92%, lo que ha contribuido a que la inflación dentro del país sea de 214%. Fíjense ustedes que ayer salían las medias de inflación en Europa y España tenía un 8,10 y estamos súper preocupados con esta inflación. Pues imagínense lo que puede suponer un 214%. Toda esta situación además ha llevado a que en Líbano se esté produciendo una fuga de cerebros, no solamente de refugiados intentando salir de Oriente Medio, sino que la clase media se está marchando de Líbano. Aparte de toda esta situación y además de la pandemia, en el 2020 se acordarán que se produjo una explosión en el puerto de Beirut. Porque en esta explosión, aparte de todos los muertos, heridos y la destrucción de la infraestructura, acabó con toda la Reserva Nacional de Trigo de este país. Y tenemos además que pensar que el Líbano es uno de los 15 países principales importadores de productos de Ucrania y del Líbano. Pero además, Líbano ahora mismo no tiene reserva de divisas en el Banco Central, por lo cual no puede comprar ni importar ni trigo, ni combustible, ni medicamentos, ni todos los productos básicos que necesita el país y que no produce. Ahora mismo, Líbano tiene unos cortes eléctricos diarios de más de 8 horas. No tiene medicamentos, la gente que tiene enfermedades no está pudiendo adquirir medicamentos porque no lo hay. Y el gobierno además ha tenido que racionar el pan porque prácticamente no hay trigo. Pero además, les decía la inflación, la canasta básica de la compra de alimentos desde 2019 ha aumentado un 1.140%. O sea, imagínense, el salario mínimo en Líbano es aproximadamente de unos $300-400 y el precio, por ejemplo, de la leche para los niños, para los bebés, es de más de 300 euros. Un botecito de leche. La carne picada cuesta aproximadamente 400 euros. Realmente las familias no están pudiendo adquirir alimentos por los precios tan desorbitados a los que se está poniendo. Está llevando a un aumento de la desnutrición. En el último año, más de 200.000 menores de 5 años sufren malnutrición y un 7% de ellos tienen retraso ya en el crecimiento. Además, les hablaba de la fuga de cerebros, pero es que en el país el 40% de los médicos y el 20% de las enfermeras o enfermeros se han marchado ya del país. Con lo cual, aparte de que el sistema sanitario se vio también muy destruido con la explosión, es que prácticamente no hay sanitarios en el país. Con lo cual, lo que esto se traduce es que han aumentado las tasas de mortalidad maternal, se han reducido las vacunaciones de los niños y, evidentemente, todo esto les estoy contando en medio de una pandemia como la que hemos vivido y seguimos viviendo. Y en esta situación, así contada con pinceladas, se encuentra Líbano es uno de los países que más población refugiada acoge. Tiene 1,5 millones de sirios, tiene unos 260.000 refugiados de Palestina y aparte tiene unos 20.000 refugiados de otros países, principalmente iraquíes. Pues bien, el 89% de los refugiados sirios viven por debajo de la línea de la pobreza en Líbano. Pero es que el 93% de los palestinos viven por debajo de la línea de pobreza. Antes de la guerra de Ucrania era solamente el 86%. Ahora estamos hablando de que casi la totalidad de los refugiados de Palestina están por debajo de la línea de la pobreza. En Palestina los refugiados no tienen reconocido ningún derecho. No pueden trabajar, no tienen derecho a la propiedad, no tienen derecho a un lugar de residencia, solamente pueden vivir dentro de los campos de refugiados y no tienen derecho ni a la sanidad ni a la educación pública. Por lo cual, su situación es bastante precaria a la hora de poder encontrar un trabajo. Nosotros hemos hecho una encuesta hace unas semanas entre los refugiados de Palestina
Y la verdad es que los datos que hemos sacado son absolutamente alarmantes, porque nos cuentan que desde que ha empezado la guerra de Ucrania, el 94% de ellos compran los restos, las sobras en los mercados. Los productos que van a caducar, los productos que van a tener que tirar, pues es lo que están pudiendo comprar porque no pueden adquirir comida fresca o comida que no haya caducado. El 60% de las personas han tenido que reducir el número de comidas al día, pero también han tenido que reducir la cantidad que ponen en cada una de esas comidas. El 35% de ellos tiene que pedir la comida prestada a los familiares, porque no puede pagarla. Y el 37% ha reducido la cantidad a favor de los adultos, han reducido la cantidad en favor de los niños. O sea, realmente estamos hablando de una situación totalmente preocupante. Y además nos dicen que el 51% de ellos nos dicen que se han endeudado en los últimos 3 meses para poder hacer frente a los gastos. Pues no sé si escucharon hace una semana, un par de semanas, se hundía un barco en las costas libanesas. Se cree que iban entre 120 y 170 personas, la mayoría de ellos eran libaneses, pero también eran refugiados de Palestina y refugiados sirios y niños, y solo han rescatado a 38 personas. Estas personas huían de esta realidad que les estoy contando. Si nos vamos a Siria, el panorama es igualmente desolador. Llevamos ya 11 años de guerra en Siria, ha desaparecido también de los medios de comunicación, no obstante el país sigue en guerra y la población sigue sufriendo la violencia. El año pasado hubo casi 2.000 muertos, se destruyeron, se atacaron en 25 ocasiones escuelas y personal educativo y en 16 ocasiones atacaron instalaciones sanitarias. La destrucción hoy en día de la infraestructura civil, junto con el agotamiento de los ahorros y las escasas posibilidades de trabajar, están obligando a la población a poder subsistir a través de prácticas nocivas, como es el trabajo infantil, el matrimonio infantil, el endeudamiento, el irse con los grupos armados, etcétera, etcétera. La inflación también es enorme, 140% de inflación dentro del país. Los precios de los alimentos más básicos se han incrementado en el último año un 37% y el precio del transporte marítimo se está incrementando un 60% de los productos que se envían de ayuda humanitaria a Siria. Y también en esta situación tenemos aproximadamente unos 438.000 refugiados de Palestina. Antes de la guerra había 580.000. Hoy en día quedan 438.000. El resto, ¿dónde está? Pues han huido a Líbano, a Jordania, a Turquía e incluso han intentado llegar a Europa. Algunos lo han conseguido, otros no lo han conseguido. ¿Y quiénes son los que se han quedado? Pues el 80% de los que se han quedado son mujeres y niños. Y estas mujeres además están en su mayoría solas. También hay ancianos y discapacitados. Los que se han quedado son los que no han podido huir de la guerra, los que no han tenido la capacidad de pagar a las mafias para poder salir de Siria y llegar a Europa y, por supuesto, son los más vulnerables. Tenemos en Siria 3 campos absolutamente arrasados. Uno de ellos era el más grande de Oriente Medio, con 160.000 personas. Esto hace que el 40% de los refugiados que quedan en Siria, palestinos, están desplazados y muchos de ellos han sufrido múltiples desplazamientos. El 83% de ellos se encuentran por debajo de la línea de la pobreza y esto es la media, la verdad es que en todas las áreas de operación. Y un dato concreto de cómo se ha reducido la ayuda humanitaria, nosotros sacamos un llamamiento humanitario de 232 millones de dólares para cubrir las necesidades de estas 438.000 personas y a fecha de hoy, casi llegando a finales de año, hemos conseguido 44 millones en total. Esto significa que no tenemos financiación para seguir distribuyendo alimentos, no tenemos financiación para seguir atendiendo a estas personas tan sumamente vulnerables dentro de la franja dentro de Siria. Si hablamos de Palestina, que Jesús ha dado y descrito muy bien lo que significa la ocupación y lo que es, por ejemplo, el bloqueo sobre Gaza, me gustaría dar algunos datos de cómo se traduce esto en el impacto humanitario. Igualmente, en Gaza, el 82% de la población está por debajo de la línea de la pobreza. Pero lo que más creo que es importante destacar es, aparte de la pobreza, el paro, que es el 50%,
que es la situación psicológica de la población. Algo que es muy difícil de medir y que es algo muy difícil de ver. Pero imagínense ustedes lo que es para una persona de 18 años, vamos a poner esa edad, que ha sobrevivido a 8 guerras ofensivas militares, como las queramos llamar, en la Franja de Gaza. 8 ofensivas militares en sus 18 años de vida. Y que en todas estas ofensivas militares ha visto no solamente destruir la infraestructura, bombardear edificios, ver casas saltar por los aires, sino que probablemente la mayoría de ellos han perdido familiares y es más, les han visto morir en estos bombardeos y han pasado por situaciones que yo creo que ningún adulto podríamos sobrellevar y ellos lo han hecho 8 veces. Realmente la situación psicológica de la población es tremenda. Los últimos datos que tenemos es que más de la mitad de los niños de Gaza, yo creo que en la totalidad de los niños de Gaza, en la totalidad de la población de Gaza tiene trastornos psicológicos, pero el último informe dice que más de la mitad de los niños de Gaza presentan problemas en el habla, tienen incontinencia urinaria y están teniendo muchísimos problemas de desarrollo educativo, por todas estas secuelas que arrastran. Y es más, el problema es que estas personas no pueden ser tratadas, o si lo son, no pueden ser tratadas porque hay un único hospital psiquiátrico en toda la Franja de Gaza para 2 millones de personas. Nosotros tenemos el programa de salud mental más grande de la Franja de Gaza y solo atendemos a 87.000 personas. Y en nuestras escuelas, que tenemos en Gaza 250.000 niños, los tenemos a todos con tratamiento psicológico. Pues, como les decía, en esta situación, los pocos que tienen la suerte de tener un acceso a la atención psicológica están constantemente recibiendo los efectos de la guerra, de las incursiones militares, como hablaba José María Jesús, que no salen a los medios de comunicación, son diarias, son semanales. Estos niños siguen todos los días estando sometidos a la misma violencia, con lo cual es imposible de tratarles porque todas estas secuelas psicológicas se les cronifican porque la violencia nunca cesa. Si hablamos de Cisjordania, en que la diferencia con Gaza es que el ejército israelí no está dentro de la Franja de Gaza, rodea periféricamente a Gaza y hace un control efectivo del territorio por tierra, mar y aire, en Cisjordania está físicamente en el territorio cisjordano, con lo cual la población palestina todos los días se encuentra al ejército allí y además estamos hablando de una ocupación que es lo que parece que siempre se olvida cuando se dan las pocas noticias o las que se daban antes del apagón informativo sobre Gaza, nunca aparecía la palabra ocupación. Cuando de repente se hablaba de algo que había un suceso, que había de violencia, que había ocurrido en Cisjordania, no se habla, es un territorio bajo ocupación. Esa ocupación se tiene que ejercer con la fuerza, con la violencia, porque si no, no podría ser una ocupación. Pues en esta ocupación lo que se traduce es que, en primer lugar, hay 3 generaciones de palestinos ya que no han conocido otra cosa que no sea vivir bajo ocupación. Hace 55 años que se produjo la ocupación de Palestina y que continúa hasta nuestros días y que, como notaba Jesús, no tiene visos de acabar. La ocupación lleva a cabo, entre otras tácticas, demoliciones de la infraestructura palestina. Diariamente se destruyen las casas, no solamente las casas, las clínicas de salud, los colegios palestinos, los pozos de agua, los establos para el ganado. Este año llevamos más de 600 demoliciones y esto es la cifra normal de cada año. Pero además, como hablábamos de violencia, este año solamente en Cisjordania llevamos 105 personas asesinadas por el ejército israelí y de ellas 26 han sido niños. En este mes de octubre ya llevamos 17 personas asesinadas por el ejército israelí. Y llevamos más de 8.000 heridos por el ejército israelí. Además de esto, tenemos que sumar la violencia de los colonos, que cada vez es mayor. Este año llevamos 400 incidentes en los que los colonos han destruido propiedad palestina. Y tenemos más de 100 heridos palestinos a manos de los colonos. Los colonos están armados y cada 2 por 3 están atacando a la población palestina. Con el ejército israelí delante, y cuando esto ocurre, el ejército israelí no hace absolutamente nada para proteger a la población palestina como es su obligación por las convenciones de Ginebra. En lo que llevamos de año, llevamos 2.616 operaciones militares dentro de Cisjordania.
Esto lo que significa es que el ejército mayoritariamente irrumpe en los campos de refugiados, muchas veces, o la mayoría de las veces, la decir es por la noche, irrumpen por la fuerza buscando a palestinos para detenerlos. En lo que llevamos de año, 5.300 palestinos han sido detenidos y encarcelados por Israel, y de ellos 600 son niños. Volviendo a la guerra de Ucrania, Palestina importa también un porcentaje elevadísimo de productos alimentarios de Ucrania y también se ha producido un aumento impresionante del transporte de alimentos para la ayuda humanitaria. Se ha incrementado un 260% el coste del transporte a Palestina. La cesta de alimentos que distribuye el mundo ha aumentado un 42%. E incluso nuestras operaciones, el costo de estar allí y distribuir toda la ayuda humanitaria ha aumentado este año un 29%. Y el poder adquisitivo de los hogares también han disminuido, por supuesto. Esta misma encuesta que les he contado en Líbano la hemos hecho en Gaza. Y lo que nos dice Gaza es que el 85% de la población en Gaza, 2 millones de personas, compran las sobras de los mercados. El 78% han reducido las comidas, el 78% también la cantidad que ponen en cada una de las comidas. El 64% ha reducido la comida a los adultos para dársela a los niños y el 60% pide comida prestada. Estos son datos todavía peores que los que les he contado en Líbano. Y tengan en cuenta que UNRWA distribuye alimentos a 1.200.000 personas en Gaza, que de otra manera no podrían sobrevivir. Pero UNRWA cada vez tiene menos capacidad para distribuir alimentos. Por lo que les decía, se han reducido la ayuda humanitaria y además la ayuda humanitaria es mucho más cara. Este año solamente hemos conseguido el 37% de la ayuda que necesitamos para Gaza y para Cisjordania. Y este desinterés sobre lo que está pasando en Palestina por parte de los medios de comunicación es alarmante, porque realmente, como decía Jesús, la situación de los refugiados puede ser igual o peor que la de los refugiados ucranianos. Pero sin embargo no tiene ni interés mediático, ni interés político y no está llegando la ayuda, una ayuda que necesitan y que están pidiendo a ellos. Muchísimas gracias. Creo que después de las exposiciones que han hecho, alguna pregunta nos surgirá. Así que si son tan amables, va levantando la mano y mi compañera se acerca al micrófono. Y si no son preguntas, pues vamos a hablar de las impresiones. En mi caso me he quedado desolada por las cifras porque creo que es importante las noticias, pero esas noticias también hay que cuantificarlas. Muchas veces uno no se da cuenta del trasfondo real hasta que no oye cifras tan sangrantes como las que nos han expuesto en cualquiera de los casos. Y bueno, yo me he quedado desolada. Creo que es el sentir de muchas de las personas que están aquí, que igual preguntas no tenemos capacidad de reacción para hacer preguntas, porque es que esos datos son aplastantes que nos han dejado paralizados. Pero bueno, vamos a aprovechar. Ahí tenemos un señor que se ha repuesto un poco. La verdad es que el panorama es desolador y uno piensa que el mundo, como decía el otro, es una mierda. Pero bueno, hay que intentar, entenderlo y que sobre todo que nos explique Jesús Núñez por qué no se pudo o no se ha podido evitar la guerra en Ucrania, que es una cosa que en el Donetsk llevaban desde el 2014, quiero recordar, en guerra los rusos, ¿no? Los que, digamos, querían la independencia de su territorio. Y luego, pues, alrededor de Rusia, de la Federación Rusa, se han creado los que antes estaban en la órbita soviética, una serie de países que son declaradamente hostiles a Rusia, situando incluso misiles enfocando a Rusia. Rusia, que es un país básicamente
y será lo que sea eso. No sé cómo llamar, pero sin embargo es un enorme país, un país que Europa no ha querido asimilarlo como europeo, porque yo pienso que Rusia es Europa y ha hecho muchísimo por Europa. Es más, ganó la Segunda Guerra Mundial. Sí, la influencia fue bestial, 25 millones de muertos y una digamos, una batalla clara en Leningrado, ¿no? Que decantó la guerra. Y Estados Unidos entró cuando ya la cosa estaba clara. ¿Por qué no se ha impedido esta guerra, dado que Rusia lo único que quería era que, como ya se lo dijeron a Gorbachev, que no iban a tocar los límites de los estados que estaban próximos a lo que es la Federación Rusa? Y esa amenaza de un estado tan fuerte, tan poderoso, una gran nación como es Rusia, no podía aguantar eso. ¿Cómo no se llegó a un acuerdo? ¿Cómo no las negociaciones llegaron a conseguir por lo menos un acuerdo que evitara la guerra? Gracias. En todo conflicto violento, cada uno de los actores implicados cuenta la película a partir de la escena en la cual aparecen como agredidos. Y por lo tanto me veo obligado a responder porque alguien me ha agredido antes. Y empezamos a echar para atrás la película y ya digo, pues dependiendo de quién sea el actor que hable, parece que puede quedar en una posición en la cual, pobrecito él, no tiene más remedio que utilizar la violencia porque alguien previamente la ha utilizado contra él. Y eso vale para todos los conflictos. Por lo tanto, dependiendo de la escena de la película en la que empecemos a contar la historia de Ucrania ahora mismo, nos podemos encontrar con argumentos para defender casi una cosa y la completamente contraria. Porque cabe recordar que en 1994 se firmó un memorándum por el cual Ucrania renunciaba a sus armas nucleares. Ucrania en aquel momento era la tercera potencia nuclear del planeta por la sencilla razón de que en el marco de la Unión Soviética el reparto de sus arsenales nucleares había ubicado en Ucrania buena parte de ellos. Se consiguió que Ucrania renunciara a las armas nucleares a través de ayuda económica que pagó fundamentalmente Estados Unidos, y en parte se destruyeron y en parte volvieron a Moscú. Ese memorándum establecía, con la firma de un tal Londres, un tal Washington y un tal Moscú, que se garantizaba la independencia de Ucrania y esos tres garantes serían los principalmente interesados en que se mantuviera eso así. Uno de ellos, Moscú, es el que el 24 de febrero de este año, el que ha invadido, violando el derecho internacional, un territorio soberano, como es el de Ucrania. El 17 de diciembre del año pasado, Vladimir Putin planteó un ultimátum que exigía la desmilitarización de Ucrania, exigía que no entrara en la OTAN y exigía el reconocimiento expreso de Crimea y el Donbass como parte de la Federación Rusa. Ese ultimátum fue contestado apenas unos 10 días después por separado, una carta de Estados Unidos y otra carta de la OTAN, que es a quien había lanzado el ultimátum en realidad Putin, no a Ucrania, sino a esos dos que acabo de citar. El propio Putin reconoció que la contestación que le había dado tanto Washington como Bruselas contenía elementos positivos para establecer un proceso negociador que revisara completamente un orden de seguridad europeo que se había desequilibrado hasta el extremo como resultado de decisiones que se fueron tomando desde el fin de la Guerra Fría, desde la implosión de la Unión Soviética en diciembre del año 91, y que supuso que si antes la OTAN estaba a más de 2.000 kilómetros de distancia de la frontera con Rusia, ahora ya esa frontera había sido eliminada y estaba en los países bálticos, en Rumanía y en otros lugares. Por lo tanto, se había eliminado el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, se había eliminado el Acuerdo de Cielos Abiertos, Estados Unidos había desplegado parte de su escudo antimisiles en Polonia y en Rumanía,
Evidentemente eso generaba preocupación por parte de Rusia, por lo tanto Rusia tenía legítimos intereses de seguridad que veía afectados por esa evolución de los acontecimientos. Bien, Putin tiene una contestación muy clara que le dice, negociemos, reconocemos que se han cometido errores y el orden de seguridad europeo está desequilibrado. Y para que haya un orden de seguridad verdaderamente en el continente europeo hay que contar, como acabo de comentar, con Rusia. ¿Por qué? Porque está ahí, pero la geografía no lo impone. La misma semana en la que Putin dice esto que acabo de decir, hay elementos positivos para la negociación, Putin ordena el inicio de la invasión. ¿Quién ha arruinado la posibilidad de la negociación? ¿Podía haber sido una tomadura de pelo y que de ahí no saliera nada? Podía ser. Pero el hecho es que en una guerra que empezó en el año 2014, porque empezó obviamente en febrero, en una guerra que empezó en el año 2014, entramos en una segunda fase en la cual Putin decide violar el derecho internacional, con lo cual se quita todas las razones. Otra cosa es que le demos la razón de la fuerza, pero tampoco está demostrando mucha capacidad para llevar a cabo una invasión consiguiendo los objetivos que se había planteado. Y desde ese punto de vista creo que tenemos que analizarlo. Lo otro son posibilidades de dos escenarios. Ese es mi planteamiento y ya digo, dependiendo de dónde elijamos, o sea, si elegimos el día en el que Polonia entra en la OTAN, visto desde Rusia, yo digo, a mí eso me inquieta, porque de repente tengo a la OTAN delante de mis narices. Por lo tanto, eso es negativo. Bien, y podríamos haber evitado cosas. Luego, hay errores por las dos partes, evidentemente, pero el hecho fundamental, desde mi punto de vista, es que en un momento determinado Putin decide invadir. Y eso es lo que le quita, desde mi punto de vista, también toda la razón. Otra vez, eso no hace bueno a uno y malo al otro. Estamos hablando de otro conflicto en el que actores implicados defienden sus propios intereses. De tal manera que a día de hoy, desgraciadamente, Putin no quiere terminar la guerra. El día que Putin quiera terminar la guerra, se terminó la guerra. Ucrania no va a invadir Rusia. La OTAN no va a invadir Rusia. Es Rusia quien ha invadido un país soberano como Ucrania. Con un argumento, entre otros, que dice, por parte de Putin, es que no se le preguntó a los ucranianos a qué país querían pertenecer. Porque los ucranianos son solamente rusos con acento. No. A partir de la implosión de la Unión Soviética se desarrolló un referéndum que determina que todas las regiones ucranianas, todas, incluye Crimea, donde un 60% de la población es rusa, en Crimea el 54% de la población apoyó la independencia de Ucrania y querían ser ucranianos, no querían ser rusos. Y en todas las demás regiones del país, incluyendo todas las del este, que son mayoritariamente prorrusas, más del 80% de la población votó independencia de Ucrania. Por lo tanto, sabían lo que querían. Y es Putin el que niega ese hecho y pretende, recreando con un sueño imperial lo que de momento no está a su alcance, de que en un momento determinado rompe las reglas del juego con una invasión. Creo que esa es, ya digo, no es la única interpretación, porque podemos encajar otras, pero creo que esa es insoslayable. Habla de hecho. Un momentito, en el micrófono. No se le oye. Gracias. Raquel, muchísimo que has dado. Hay uno que me ha sorprendido y me gustaría que comentaras. Decías que en Eslovenia el 85% de la gente comía las sopas del mercado. Sí. Hay un 15% que come. Y si come, ¿de dónde sacan los medios ese 15%? Bueno, tanto los refugiados de Palestina como los no refugiados tienen un mercado de trabajo en Palestina y hay una economía que sufre muchísimo la ocupación y que tiene, esto afecta a que hay unos índices de paro elevadísimos, pero hay trabajo, hay mercado. Y pues, la inmensa mayoría lo que hace la ocupación es también destruir la economía palestina. En Gaza con el bloqueo y con los bombardeos sobre la franja destruyen todo el mercado y la posibilidad de poder sacar un negocio adelante. Y el paro en Gaza es más alto del 50%, tiene los índices de paro más altos del mundo, pero el resto trabaja. Trabajos precarios, en la mayoría, trabajos sin contratos, trabajos en el sector informal, pero tienen algún tipo de ingreso. Lo mismo en Cisjordania. El paro, estamos hablando del 20 y tantos % de los no refugiados y un 30 y tantos % de los refugiados.
refugiados. Y la mayoría trabajan en el sector informal, pero también personal cualificado. UNRWA, por ejemplo, es una de las fuentes de trabajo más grandes de Palestina. Porque, como decía Mario al principio, nosotros tenemos 30.000 trabajadores. Tenemos 8.000 y pico en Gaza y unos 4.000 y pico en Cisjordania, con lo cual también se trabaja no solamente en UNRWA, en estos organismos internacionales y las ONGs. Y lo que hablo de sobras es un poco, la palabra suena un poco fea, ¿no? Pero me refiero a todo aquello que se va a tirar, que no están, los productos no están frescos, no caducan, es lo que la gente está intentando comprar a la gente. Ha levantado la mano primero él. Sí. No sé si está funcionando bien el micro, creo que no está. Bueno. Sí. Recientemente han aparecido cifras de información a lo que sería el nivel de suicidios, entonces la información de Palestina, del joven, hacia una investigación la fase actual que está pasando de niña, de adulto, una sexualidad, una fase de vida. Las cifras están un poco desconocidas, porque hay una serie de contrataciones que hacen pero bueno, yo creo que mi invitación, con el planteamiento no solo empezamos a nivel literal, pero vamos a hacer otra línea, un poco por lo general. Y en relación a la perspectiva que tiene la población israelí, pues realmente las ciudadanas israelíes en relación a la cualquier vida es una comunitaria, política, que sí que puede tener un mismo contrario, pero el nivel de integridad también está siendo definida esa pensamientos críticos a una relación, a una relación. Sí, en ese caso concreto yo diría que la realidad podemos cuantificarla con precisión. Basta con mirar cada una de las convocatorias electorales en Israel y ver lo que sale de las convocatorias electorales. Quién gana, quién no gana, quién tiene diputados y quién no tiene diputados. Por lo tanto, podemos decir que el conjunto de los, si son 9,2 millones de habitantes los de Israel y sacamos 1,9 que son palestinos israelíes, si el resto, judíos israelíes en términos generales, miramos cómo están actuando, ¿quiere decir que todos ellos son partidarios de la ocupación, de violar el derecho internacional, de machacar a los palestinos? Obviamente no. ¿Pero cuántos son? ¿2 gatos? ¿3 gatos? Es que no llegan a 4 gatos. Es decir, no hay masa crítica hoy en la opinión pública israelí, una opinión pública obsesionada con estamos rodeados de bestias salvajes que nos quieren arruinar la vida y nos quieren echar de aquí. Y este es nuestro sueño histórico. Hemos sido las víctimas propiciatoras de la historia con 6 millones de los nuestros que murieron en un holocausto nazi. Es la misma población que reconocer que de víctimas han pasado a verdugos de otro pueblo, arruinando su sueño político, es muy duro psicológicamente admitir eso. Por lo tanto, por 100.000 razones, el hecho es que claro que hay algunos con visión crítica, pero lo que vemos convocatoria electoral tras convocatoria electoral es el corrimiento hacia, ya no digo la derecha, hacia la extrema derecha del electorado israelí. Por lo tanto, es un electorado en el que se atreve a criticar se la está jugando. En términos de discriminación, no digo físicamente, cuando excluye, que en algún caso también, sino que se la está jugando en términos de tú de quién eres, tú a qué comunidad estás perteneciendo realmente con ese tipo de opiniones. Luego, entendamos que ya hace falta una valentía ciudadana determinada para llegar a ese punto de expresar abiertamente que yo no estoy de acuerdo con la ocupación que está haciendo mi gobierno, etc. El conjunto de la población, cuando pisas el terreno, te das cuenta que el conjunto de la población israelí no es consciente, no quiere ser consciente de lo que tiene inmediatamente ahí. Hasta el punto incluso, si quieres, decorativo.
Yo recuerdo de gente que no conoce el terreno o que no va con los ojos abiertos. Es decir, tú puedes ir por una carretera y ver que al lado hay otra carretera más pequeña, no bien asfaltada, en la que hay coches. Bueno, por aquí, esos van por ahí. No, es que esos que van por allí no pueden ir por esta carretera. Bueno, estoy viendo que aquí hay un muro en este lado de la carretera que parece un muro, mira, le han puesto plantas y flores incluso. Debe ser para evitar que el fluido de la carretera afecte a los que están aquí atrás. No, es el muro de un asentamiento que ha robado territorio palestino, evidentemente. Luego, quien no quiere ver, lo tiene muy fácil. Y eso es lo que ocurre en términos generales hoy en día en la sociedad israelí, en la que hay muchos que no quieren ver, que entienden que están rodeados de bestias que los quieren matar a todos porque son todos terroristas por definición y que por lo tanto cuando traducen esas sensaciones en votos, pues el voto va hacia donde va. Luego existen de los otros, por decirlo así, pero han ido disminuyendo el tipo de grupos políticos que representaban opciones críticas con la ocupación. Me gustaría añadir que además es una sociedad muy militarizada, que para encontrar trabajo tienes que haber hecho el servicio militar, porque si no, no te contratan, que no existen los objetores de conciencia, porque cuando los hay, de lo que son personas con depresión y con problemas psicológicos. Hay una ONG que se llama Breaking the Silence, Rompiendo el Silencio, que está constituida por soldados israelíes que o bien han dejado el ejército o bien se mantienen en él, pero denuncian las violaciones que se cometen en el territorio ocupado. Y yo he conocido a varios de estos soldados que están en esta ONG y te cuentan cómo se han negado a seguir sirviendo en el ejército, en el territorio ocupado, y han perdido sus trabajos, sus novias les han dejado, su familia les ha rechazado, con lo cual la presión social es muy elevada. Tú puedes tener una conciencia de lo que está sucediendo y puedes estar en contra, pero tienes mucha presión y tienes que ser muy valiente para hablar, romper ese silencio y además saber que vas a perder mucho apoyando a los derechos de los refugiados como los palestinos. ¿Alguna pregunta más? ¿Te daba? Sí, quedaba este señor, ¿no? Sí. Vicky, ahí de... Primero, quiero felicitar a los exponentes por su exposición y, segundo, quería hacer una pregunta. Es decir, se ha expuesto maravillosamente la situación ahí, pero yo me pregunto como ciudadano, ¿qué creen ustedes que podemos hacer nosotros como ciudadanos españoles para intentar aliviar la situación de esta gente? No solamente mantenerles vida medio delgaditos, alimentaditos solamente, porque esta gente tiene aspiraciones, tiene sentimientos, quiere ser personas normales, realizar su vida, tener su proyecto. Entonces, como ciudadanos aquí españoles, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para ayudar a esta gente no solamente a sobrevivir al momento, sino a realizar sus sueños? Muchas gracias. Tenemos una referencia histórica, que es la Sudáfrica de la apartheid. Y en buena medida tenemos que seguir tomándola en consideración. Hay una campaña internacional que llevo ya unos años desarrollando, que es la campaña BDS, boicot, desinversión y sanciones contra Israel. La idea es que los israelíes, no los gobernantes, no los militares, no los políticos, los israelíes sientan que lo que está haciendo su gobierno es inaceptable. Y lo sientan en su vida diaria también, en la medida en la que no le compro una botella que es israelí y la compro de otro sitio. En la medida en la que es un bailarín o una bailarina de ballet y no le invito a jugar en el teatro de mi ciudad. En la medida en la que es un profesor académico, pero lo siento, pero no te voy a invitar a venir a un seminario internacional de no sé qué. El que sientan, no como castigo personal, si se quiere, pero sí que sientan esa sensación, para que sean ellos, desde dentro, los que acaben presionando, movilizándose para presionar a sus gobiernos para cambiar su actitud. Ese es uno de los elementos. De momento, de lo que podemos percibir que más ha provocado reacciones por parte de los gobiernos israelíes es precisamente esa campaña. Muchas otras cosas le entran por un oído y le salen por el otro. Esta parece
que les está afectando de forma más directa. Por lo tanto, se trata de ver, no sé, cosas que se me ocurren, qué empresas españolas están ahora mismo colaborando en la construcción del muro defensivo, el tren que va por aquí pero no para en tal sitio para que los palestinos no lo puedan usar, ese tipo de cosas. Y tenemos nombres de empresas españolas que están participando en ese ejercicio de ocupación ilegal sostenido desde hace décadas. Por lo tanto, quien quiera a partir de ahí como consumidor puede actuar de un modo o de otro en función de cuáles sean sus esquemas, ya digo, como consumidor. Como ciudadano, lo hemos comentado antes, el informarnos, sensibilizarnos y movilizarnos para que nuestros gobiernos tomen determinadas medidas. Claro, ¿qué ocurre? Otra vez, y si vuelvo al ejemplo de los gatos, pero utilizado para esto. Si somos 2 gatos los que estamos en eso, pues lo mismo, a nuestro gobierno no es que le entre por un oído y le salga por el otro, que ni le entra por el oído. Si en lugar de ser 2 gatos son 2000, pues a lo mejor acaba recibiendo la señal y actuando en consecuencia. Luego, en buena medida, depende, cuando uno va perdiendo la confianza, la esperanza, en organizaciones internacionales impotentes, y en este caso la ONU lo ha demostrado sobradamente en estos últimos 74 años, desde que existe esa situación, cuando uno va perdiendo la esperanza de que los gobiernos nacionales vayan más allá de intereses cortoplacistas para pensar en valores y en principios que dicen que nos definen como sociedades abiertas y democráticas y que dicen que son los que promovemos en nuestras relaciones con los demás, sea o no en verdad, pues la única esperanza que nos queda es la de la sociedad civil organizada. Por lo tanto, nosotros, a escala individual y a escala organizada, como ciudadanos, para ver cuáles son nuestras opciones políticas, y como consumidores, para ver por qué optamos cuando tenemos que tomar decisiones como consumidor. Claro, en la medida en la que yo he elegido a mi gobernante, le he votado, porque es del mismo equipo de fútbol que yo, pues no le puedo pedir después que haga no sé qué cosas con la deuda externa o con los refugiados o con otras cosas. Pues depende de cómo utilizo ese privilegio que tengo de ser ciudadano y de ser consumidor. Creo que son las vías que nos quedan, sabiendo que eso es gota a gota. Gota a gota. Eso no cambia. La sociedad civil organizada no tiene la capacidad para resolver los problemas del mundo porque no está en sus manos. No toca el timón con sus manos. Pero tiene capacidad para influir en los que tocan el timón para que en lugar de girarlo por un lado, lo giren para otro. Creo que eso puede ser suficientemente decepcionante lo que estoy diciendo, porque vaya lo que me dice, con eso no vamos a arreglar nada. O puede ser suficientemente motivador para poner en marcha lo que cada uno en su escala puede hacer con eso de condición. ¿Alguna pregunta más? Pues damos por terminada la charla. Agradecerle a los ponentes, bueno, la magnífica exposición que han hecho, ya hemos sido todos testigos, que hayan venido a la biblioteca, porque lo demás no tenemos que hacer. Así que yo creo que se merece un aplauso, ¿no?